de Buenos Aires. Ya soy viejo, bastante enfermo, pero logré escaparme una semana y un poco más porque necesitaba reencontrar a los amigos y a las amigas. Y lo que me traje fue eso. Y pensé para esta tarde y la mañana de mañana unos temas precisos que de alguna manera dibujé en un par de páginas, pero antes de empezar yo necesito, como maestro de escuela primaria, yo necesito contarles en qué estoy trabajando en este momento. Y para ello voy a hacer un mapa. Unas cosas que yo llamé desde hace mucho tiempo mapas nocturnos, que es una noción que tomé de una novela de Saint-Exupéry. Ustedes saben que el creador del Principito y de unas cuantas novelas importantes se ganaba la vida de aviador llevando el correo entre París y Argelia, la capital de Argelia, cuando era colonia francesa, y se mató en esos viajes. Pero en varias novelas citan la idea de mapa nocturno, o sea, cómo navegar en aquellos tiempos entre las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cómo navegar sin el 99% de las ayudas que tiene hoy la aviación. Y después de haber hablado y escrito sobre la idea de mapa nocturno que tenía Saint-Exupéry, un día en mi casa en Bogotá, me topé con otra novela de Saint-Exupéry y me encontré que ahí era donde él contaba mucho más explícitamente en una conversación con un amigo que es el que le enseñó a pilotar avionetas de los años 30-40, cómo era que, lástima no me traje una parte del texto de la novela que normalmente llevo conmigo, pero se me olvidó, porque es precioso, realmente. Y lo lindo es que Saint-Exupéry nos cuenta que en la noche, cuando no se veía nada prácticamente, en muchas ocasiones, y tenía que atravesar, sobre todo, lo más difícil, desde que salía de París, es la Sierra Nevada, que está en Andalucía, en Granada, y ya, digamos, muy cerca del estrecho de Gibraltar, muy cerca de Argelia. Entonces cuenta lo que le advertía a su amigo, el que le enseñó a navegar de noche, y lo que viene a decir es que más que saberes de la cabeza, eran saberes del resto del cuerpo. Eran ruidos, eran lucecitas, eran ciertos colores. A mí esto me encantó
porque yo venía de la filosofía, como escribí en la introducción a mi libro de los medios a las mediaciones. Yo venía de la filosofía de 4 años de estudiar, la mitad en Lovaina, la otra mitad en París, y me topé con los procesos de comunicación de la manera más melodramática. No se extraña que después me dediqué 10 años a investigar la telenovela latinoamericana, porque en realidad, de verdad, yo le debo a la que soy mi esposa, que era estudiante de comunicación en una facultad en la que todavía estaban en 4º semestre, no había salido todavía el primer egresado. Yo regreso a Bogotá el año 73, yo había vivido ya en Colombia 5 años, entre el 63 y el 68, y no me dejaban en ninguna facultad de filosofía hablar de lo que yo quería hablar. En realidad, yo nunca me sentí profesor de filosofía, o sea, yo no quería enseñar historia de la filosofía. Yo quería utilizar descaradamente la filosofía para pensar Colombia, un país muy enredado ya, y para pensar América Latina. Entonces me dejaban, porque los 2 únicos filósofos que para mí me enseñaban a eso, a pensar el mundo, eran Merleau-Ponty y Paul Ricoeur. En ninguna facultad me dejaban. Había que hablar, era de los griegos, y si mucho de Hegel y hasta Kant, porque solo en una universidad germanófila, pero la más rica, la más privada, algunos poquitos podían hablar de Heidegger. Entonces yo me novié con una mujer a la que perseguí durante los 4 años que estuve en Europa estudiando, y ella estaba estudiando comunicación. Y entonces resulta que el mundo de lo dramático empieza porque el rector era amigo de mi novia, y en esa facultad de comunicación había un montón de gente que había oído hablar de Umberto Eco, de Roland Barthes, jamás habían visto un texto de ellos, sabían, o sea, por los periódicos, por las revistas, y yo llegaba con, la verdad, 4 o 5 baúles llenos de todos esos autores. Entonces los profesores dijeron, bueno, esto es un buen negocio, o sea, que este señor entre, que haga lo que quiera, pero que nos preste los libros y que podamos leer. Y ese fue el arreglo. Eso sí, un arreglo macondiano. O sea, de una vez me dijeron, hay que abrir un área de investigación, y entonces yo diseñé un área de investigación, 2 semestres estudiando ciencias del lenguaje, 2 semestres haciendo semiótica, 2 semestres haciendo estética. Y por ahí entré al campo de comunicación, pero como he ido descubriendo en los últimos años, si me perdonan la expresión, yo entré al campo de comunicación, de lo que decían en mi pueblo, en Castilla, donde nací, como un burro en una cacharrería. Porque resulta que cuando yo llegué, el año 73, a comienzos, hasta la gente que más detestaba a los gringos, pero se pasaba todo el tiempo peleando con los gringos, o sea, con los que habían creado la teoría positivista de la comunicación. Y yo venía de hacer una tesis sobre la liberación de América Latina. No tenía nada que ver con esto, tenía que ver con comunicación. De hecho, en París no conocía a Liceo Verón, pero leí su primer libro y fue clave para mí. Pero mi idea de comunicación era rupestre, es decir,
Para mí, la gente, los que se comunican son los seres humanos. Por supuesto, yo de pequeño también seguí las radionovelas que había en España, con mis hermanas, pero la comunicación es lo que pasaba en la casa, en el vecindario, en el barrio, en la iglesia, a su manera. Que los curas hablaban latín y de espaldas, pero había una cierta comunicación con eso que llamamos lo sagrado, que para mí siempre fue algo digno de respetar. Otra cosa son las alienaciones que pasan por medio, pero la gente que cree realmente, la fe es un modo de comunicación importante, porque tiene mucho que ver con la confianza. Y sí, la confianza no es la base de los seres humanos que se agrupan. Entonces, lo que quiero decir es que entré con una noción de comunicación que quedó muy clara cuando yo puse a mis primeros alumnos de esa universidad en Bogotá, una universidad, decía su rector, de clase media, mediana y mediocre, definiéndola a la universidad, pero sin embargo había gente muy linda y muy inteligente, y mis primeras investigaciones fueron sobre la diferencia entre una plaza de mercado popular, había montones en Bogotá, la inmensa mayoría de Bogotá era popular, una plaza de mercado popular donde todo suena, huele, hay 100.000 aparatos de radio prendidos a la vez. O sea, la plaza de mercado huele 3 o 4 cuadras antes, suena medio kilómetro antes. Comparar la riqueza de la comunicación de una plaza de mercado popular con el silencio en un supermercado. Eran los primeros supermercados que había en Colombia, se llamaban Carulla. Hoy son mucho más grandes, mucho más del mismo dueño, porque el negocio fue fantástico. Pero mientras la plaza de mercado estaba llena realmente de gente que se contaba cosas. Yo mandé a mis alumnos y alumnos de 3 en 3, uno a recoger lo que olía, otro lo que veía y otro lo que escuchaba, y digo, realmente la preciosidad de haber grabado una conversación entre una mujer que estaba comprando naranjas y una señora que se la estaba vendiendo, mientras tanto le contaba cómo le había ido en el último parto. Y que conste, las dos estaban allá, una para vender y la otra para comprar. Pero con el regateo la cosa se extiende y entonces pues se comunica a la gente y se cuenta la vida. Mientras en la plaza de mercado, mientras en el supermercado lo que había era todo información sesgada, o sea, información hacia los productos nuevos, y por supuesto el rocío postizo sobre las frutas para que pareciera que... Bueno, yo empecé estudiando esto como comunicación, cómo se comunicaba la gente en una plaza de mercado, cómo se comunicaba la gente o no se comunicaba para nada en un supermercado. Y seguí investigando la proxemia de los cuerpos en el centro viejo de Bogotá, donde todo el mundo se rota, se pisa, habla, se mete con los demás. Estoy hablando de un tiempo atrás. Ahora la inseguridad hace que la gente se pise menos y se hable menos, pero estoy hablando de los años 70, comienzo de los 70, y después hice lo mismo en un barrio del norte, donde hubo el primer gran, de alguna manera, centro comercial, aunque eran 2 calles largas que tenían los comercios,
donde todo el mundo evitaba rozarse y evitaba. Y como las vitrinas de un lado y las vitrinas del otro, llamaban en mi pueblo los escaparates, mostraban también las dos culturas de una manera brutal. Mientras en el centro una vitrina podía estar llena solo de fruta, pero si hacía falta ponían una vasera y había zapatos que habían llegado últimamente y ahí estaban en la misma los zapatos y las naranjas y parece que no había demasiado problema entre ellos. En el otro lado, en el norte, teníamos una cosa que llamó mucho la atención a mis estudiantes, mujeres, que eran mucho más observadoras que los hombres, dicho sea de paso, pero esto es, por supuesto. Y una se encontró que en una ciudad que todo el año es invierno, pero a la vez es primavera, una cosa rara. Lo que no hay es ni verano ni otoño. Había unas vitrinas que en una época estaban con títulos. El ejecutivo en otoño. Y esto estaba todo lo que tenía que ver con el ejecutivo y con el otoño en una ciudad, repito, que usted si quiere puede decir que está en otoño todo el año, en realidad para mí es la única estación que falta. Bueno, esto para decirles por dónde entré en el campo de comunicación. Entré por los procesos y por las prácticas. De tal manera que cuando me dieron la opción de organizar un plan de estudios de comunicación para la Universidad del Valle, en Cádiz, la segunda universidad más importante pública del país, más en ese momento, que tenía un profesorado espléndido, por casualidad quizás, pero me tocó un profesorado espléndido. Fue muy curioso porque en esa época las escuelas de comunicación enseñaban periodismo, publicidad y relaciones públicas, todo junto. Lo cual en esa época era una estafa, porque ya había publicidad 3 años, una carrera de 3 años. Claro, no era una carrera de universidad, era una carrera de instituciones intermedias. Y también ya empezaba las relaciones públicas a convertirse en eso que ha sido después la comunicación organizacional, que empezaba ya a tener 2 años o más. Yo propuse una facultad de ciencias sociales que se dedicaban a estudiar, primero, procesos de comunicación, segundo, prácticas de comunicación cotidianas de la gente, y en tercer lugar, medios de comunicación. Y esas cosas maravillosas que pasan en nuestros países, el director del área de aprobación de programas nuevos recibió el plan de estudios, le sorprendió, sabía lo que enseñaban en las otras 3, porque fuimos la 4ª facultad del año 75, perdón, cuando ya esto era en Cádiz, en la Universidad del Valle, y les juro, el director en ese momento de aprobación de programas de una institución que se llamaba el ICFES, Instituto Colombiano de Educación Superior, era un ingeniero, pero realmente inquieto, porque recibe el plan, me escribe y me dice: oye, esto me suena mucho, pero no tengo ni idea, mándame un texto de Eco y un texto de Roland Barthes para que yo pueda tener lenguaje para defender este plan cuando haya la reunión importante de la Comisión Nacional que ha aprobado los planes de estudio. Y el día antes de que hubiera esa reunión para estudiar el plan, me mandó un pasaje
para que yo me fuera a estar en su oficina, por si acaso él no era capaz de defenderlo, entonces me iba a llamar a mí para que yo lo defendiera. Digo, esto es Macron. Realmente fue terrible porque, digo, las otras escuelas eran periodismo, publicidad, relaciones públicas, y me detestaron desde que supieron que habían aprobado este plan, que realmente habitábamos dos planetas distintos. Bueno, esto simplemente para de dónde vengo. Y ahora le dije a mi amiga Alicia que me dejara un tiempito antes de entrar al tema que habíamos puesto, que yo había puesto, para contarles en qué estoy haciendo, cuál es el mapa nocturno que estoy construyendo y sobre el cual espero organizar un libro del cual tengo ya muchos textos, pero no he sido todavía capaz de